Ok, yo no sé cuántos han escuchado esto, ya hace tiempo que lo habíamos presentado, yo no sé cuántos no lo han escuchado, pero estoy seguro que va a ser de bendición a sus vidas. Quiero hablar por los siguientes, y 4 domingos más, sobre el Evangelio. Básicamente lo que quiero hacer es exponer lo que la Biblia dice en cuanto a lo que es la correcta proclamación del Evangelio y la correcta aplicación del Evangelio a nuestras vidas. El título de este primer mensaje es como una introducción general a todo lo que vamos a ver y viene en esta pregunta: ¿qué es el Evangelio? Ustedes van a escuchar la palabra, van a mencionar el concepto, a veces lo usamos aquí, a veces lo usamos allá, pero la pregunta es si realmente lo entendemos. Y antes de avanzar más adelante les voy a decir algo muy importante. Si nosotros logramos comprender el Evangelio desde sus orígenes y seguimos estudiando en él, vamos a crecer espiritualmente, obviamente, pero nuestra transformación, nuestra libertad, nuestra manera de actuar en este mundo natural, en este mundo que tiene un principio y un fin, va a cambiar totalmente. El entendimiento del Evangelio es fundamental para una vida cristiana correcta o una vida cristiana piadosa. Yo quiero empezar aquí. Abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos. Si nosotros queremos saber el Evangelio, obviamente tenemos que tomar algunas porciones de los Evangelios. En Marcos 1:1, la escritura de este Evangelio empieza de esta manera: principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. El Evangelio de Marcos introduce el concepto inmediatamente. Es decir, están diciendo, este pergamino, esta carta se escribió para explicar el Evangelio a las personas. Observa qué interesante cómo termina el propio Evangelio de Marcos. Ahora bríncate al fondo de este libro, al 16:15. Encontramos la gran comisión y dice 16:15, y les dijo: id por todo el mundo, está hablando Jesús, y predicad el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El Evangelio de Marcos nos introduce explicándonos, esta es la explicación del Evangelio, y nos termina explicándonos cómo es la aplicación del Evangelio al creer y la responsabilidad que nosotros tenemos ante el Evangelio. Cuando tú tomas el Nuevo Testamento, tú vas a ver la palabra Evangelio y tú vas a ver el concepto Evangelio por todos lados, y siempre lo vas a ver relacionado obviamente con la persona de Jesucristo, y vas a ver el Evangelio relacionado directamente con la fe salvadora. En ningún momento se predica el Evangelio o se menciona la palabra Evangelio sin que esté conectado con la fe. La fe es fundamental, lo vamos a ver en un momento más, pero al final también tenemos una conexión del Evangelio con la responsabilidad que nosotros tenemos con el Evangelio. El Evangelio no es algo que nosotros solamente escuchamos, nos beneficiamos y nos lo quedamos. El Evangelio es algo que nosotros debemos de compartir con los demás. Tú te puedes preguntar, ¿qué es el Evangelio? Bueno, el Evangelio es básicamente el centro del cristianismo. En el Evangelio es donde nosotros encontramos las respuestas. El Evangelio es donde nosotros fundamentamos nuestra manera de vivir, nuestras convicciones. El Evangelio es lo que nosotros hablamos con otros. El Evangelio es la razón por la cual vivimos de una manera ligera en este mundo sin tener muchas posesiones, porque se supone que la proclamación del Evangelio dictamina que vamos hacia lo eterno. El Evangelio es aquello por lo cual nosotros nos convertimos, y es aquello por lo cual nosotros oramos para que otros escuchen. El Evangelio es la prioridad número 1 en nuestra estancia aquí en la tierra. Entonces yo quiero decirles con mucha sinceridad, hay una gran neblina de confusión y diferencias en cuanto a lo que es el Evangelio. Si tú le preguntas a 100 personas,
muy probablemente vas a encontrar 100 definiciones diferentes de lo que es el Evangelio. Yo no digo que las 100 serán equivocadas, yo digo que las 100 no tienen un patrón centrado en cuanto a lo que nos dicen las Escrituras. Yo quiero empezar formando este concepto, nos va a tomar probablemente todo el mensaje de hoy y vamos a profundizar durante los siguientes domingos en esto. Pero mira, de entrada ve visualizando esto. El Evangelio es la proclamación de Jesús en dos sentidos. Aparece esto aquí en pantalla. Número 1, el Evangelio es la proclamación de Jesús, que el reino de los cielos se ha acercado. Lo explico antes de pasar al número 2. Ustedes leyeron a Jesús, que en cuanto inició su ministerio, las primeras palabras que dijo es esto: arrepentidos, ¿porque qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, al hacerse hombre, es en él mismo la aproximación de Dios para nosotros. La proclamación de Jesús del Evangelio incluye el entendimiento que nosotros no podíamos y no podemos acercarnos a Dios por nuestras cuentas. Tú puedes hacer buenas obras, tú puedes seguir todas las reglas que una religión te proclama y te establezca, y eso no significa que tú estás cerca de Dios. No podemos como humanos acercarnos a Dios, y el Señor lo sabía, y Él es misericordioso. Así que Él fue el que se acercó a nosotros, lo hizo en forma humana para que nosotros pudiéramos tener una total comprensión. La Biblia está escrita en lenguaje humano, los evangelios se escribieron en lenguaje humano, porque el interés de Dios es acercarse a nosotros y hablarnos a nosotros. Número 2. El Evangelio es la proclamación acerca de Jesús. Las buenas nuevas de que en la muerte de Jesús y en la resurrección de Jesús, Él mismo hizo posible que el reino de los cielos fuera accesible para nosotros. Fíjense bien, una cosa es la buena noticia: Jesús ha perdonado tus pecados y en Él hay salvación. Esa es la buena noticia. Pero otra cosa distinta es que al alcance de tu brazo, el Evangelio, o mejor dicho, al alcance de tu fe, el Evangelio. Te pueden decir que algo muy increíble está sucediendo, pero a lo mejor tú no tienes acceso a eso increíble. Jesús no solo ha hecho algo increíble para salvarnos, lo ha hecho accesible. ¿Qué tan accesible? Lo leímos hace un momento en el Evangelio de Marcos. El que creyere será salvo. Es simplemente que entiendas el Evangelio aquí y que permitas que el Evangelio empiece a bajar aquí, donde tomas las decisiones, y aquí es donde tú dices: yo creo que Dios existe, que yo soy pecador, que Jesús nos ha dado la oportunidad de ser libres del pecado y entrar a la presencia de Dios, y al creerlo actuó en ello. Vamos a profundizar un poquito más en esto a lo largo del mensaje. Tú vas a ver en el Nuevo Testamento, si tú tomas cualquier lectura de cualquier evangelio, los Hechos en especial, tú vas a ver que los primeros cristianos tuvieron una proclamación del evangelio como esta, totalmente basada en fe y en arrepentimiento. Yo quiero avanzar más adelante y poner aquí en pantalla el primer inciso, el inciso A. Vamos a encontrar el evangelio en la Biblia. Como dije ahorita, tú le puedes preguntar a 100 personas y vas a obtener probablemente 100 respuestas diferentes. Nosotros, voy a mencionar un ejemplo. Actualmente vivimos en la era tecnológica. Toda la tecnología está a nuestra mano. A mí me tocó vivir épocas donde estuve en un ministerio donde consolidábamos, recibíamos tarjetas de personas que habían decidido rendir su vida a Cristo. Íbamos y buscábamos las direcciones con un mapa, o sea, en papel. ¡Oh! En papel, sí, en papel. Sin datos en tu celular, porque ni celular teníamos. Todavía el Nokia y la Viborita no existían en mis épocas. Pues sí, estoy viejón, pero soy bien buena onda, ¿no? Entonces, ahora tenemos la tecnología a nuestro alcance. Miren, soy tan viejo que todavía me tocó usar los GPS que en el carro, que le ponías restaurantes y que ponía ahí 4. Y luego, no, pues que ¿cuánto se hace de Juárez, del Paso a Denver, Colorado?
y te decía, hoy en el celular está todo, o sea, aún si ustedes, la gente pobre que no utiliza iPhone, tienen ahí Google Maps en sus teléfonos. Los dos que usan Alcatel, ahí tienen Google también, fíjense, para que vean qué accesible es la cosa ahora. Es broma, es broma. Ahora nosotros escribimos y la dirección llega. ¿A dónde voy con todo esto? Que aún con toda la tecnología, este sistema de posicionamiento satelital es impreciso, es un más o menos. Cuando en mi casa, que es su casa, pedimos un Uber o un Uber Eats, cuando me aparece que está ahí enfrente, yo tengo que salir a la banqueta y hacerle una señal al amigo porque la dirección la da 5 casas a la izquierda de donde yo estoy. Es impreciso. He oído anécdotas chistosas de personas que siguieron una dirección y terminaron en medio de unas vías del tren. Has llegado a tu destino. Y si nosotros tomamos esto como un ejemplo y pensamos, bueno, el evangelio es lo que la tradición cristiana a mí me enseñó. Es decir, el que era mi líder, mi pastor, así me lo enseñó y así se lo enseñaron a él. Y en la denominación en la que estaba, así lo enseñaron de esta manera. Ok, yo puedo respetar la enseñanza y muchas cosas más. Para nada quiero hablar mal de nadie ni de nada. Pero la pregunta es, ¿tú has encontrado el evangelio en la Biblia? ¿Lo que te enseñaron es congruente con lo que está en tu Biblia? Y esa es la intención del mensaje, que podamos encontrar el evangelio en la Biblia y poder hacer ciertos ajustes que a lo mejor puede que la traducción cristiana nos haya enseñado de una forma y nada más es cuestión de hacer algunos ciertos ajustes, porque nosotros necesitamos entender con claridad y empezar bien nuestras vidas. Si nosotros no consideramos que la Biblia es infalible en este concepto, no hay otro lugar más donde podamos escuchar, entender y vivir correctamente el evangelio. Entonces necesitamos remover cierta neblina, ciertas discrepancias. Yo voy a empezar con el primer tema difícil hoy. Cuando tú entiendes la correcta proclamación del evangelio, empiezas a hacer ajustes en la manera en la que crees y en la manera en que proclamas el evangelio. ¿Por qué? Yo les voy a poner el ejemplo de mi vida personal. Yo fui enseñado, según una tradición, que así me lo enseñaron, en un evangelio de convencimiento. Yo fui enseñado que el evangelio era darle el plan de salvación a alguien y nos enseñaron 2 o 3 técnicas para convencerlos con versículos para que recibieran sus vidas a Cristo, porque si recibían sus vidas a Cristo, toda su vida iba a cambiar. Sus hijos ya nunca más iban a estar en drogas, sus hijos nunca más iban a tener problemas, ninguna enfermedad iba a tocar su morada, ningún problema iba a venir a sus vidas. Y nosotros teníamos una proclamación de esas y yo muchas veces estuve en la calle convenciendo a las personas. ¿Cómo ve? ¿Qué piensa? ¿Quiere hacer la oración? ¿Le gustaría recibir a Cristo? Cristo lo ama. Mire, usted necesita recibir a Cristo. Muchas personas hicieron una confesión de fe. Les mencioné ahorita el ministerio de consolidación que tuve. No estoy exagerando, miles de direcciones visitamos entre varios equipos. Y no puedo contar con los dedos de mi mano las confesiones genuinas. Que una persona haga una oración no lo hace cristiano. Hay ciertos fallos en la proclamación del evangelio. El evangelio es que las personas entiendan, o lo que voy a explicar en un momento más, y que puedan tomar decisiones importantes con respecto a esto. Nosotros no debemos de intentar convencer a las personas, ni forzar a las personas, ni engañar a las personas a que hagan una oración y tu vida va a ser maravillosa, porque aún existe el concepto, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Quizás es cierto, Dios es maravilloso y tiene un plan maravilloso para tu vida, pero esa maravilla no está en este mundo terrenal. Esa maravilla está en el cielo, donde no va a haber más muerte, ni dolor, ni enfermedad, cuando tengamos cuerpos de resurrección.
Sin embargo, quizás esto sea complicado para una primera introducción de la proclamación del Evangelio. Entonces tú me vas a preguntar a mí, híjole, no me gusta por dónde vas, o a ver, convénceme, ¿dónde buscamos el significado del Evangelio? Bueno, lo vas a encontrar obviamente en el Nuevo Testamento. Tú vas a encontrar la palabra Evangelio, como lo leímos hace un momento en el Evangelio de Marcos, o vas a encontrar el concepto del Evangelio que incluye los ingredientes correctos. Por ejemplo, cuando Pedro se levanta en el capítulo 2 del libro de los Hechos y proclama el Evangelio, en ningún momento Pedro dijo la palabra evangelio, pero predicó el Evangelio y dijo, arrepentíos, hemos crucificado al Señor, arrepiéndanse. Las personas entraron en convicción, se compungieron de corazón, les dolió en su corazón, decidieron rendir sus vidas a Cristo porque creían. Entonces, déjenme avanzar al siguiente punto y vamos a entrar más en materia. Inciso B. Vamos a ver el Evangelio en el libro de Romanos. Me encanta el libro de Romanos. ¿A alguien le gusta aquí el libro de Romanos? De los favoritos, ¿verdad? El Evangelio o la explicación del Evangelio en el libro de Romanos es probablemente la explicación más clara y ordenada que tú vas a encontrar en todo el Nuevo Testamento. Como dije, tú vas a encontrar el Evangelio en el Nuevo Testamento, vas a encontrar la palabra, vas a encontrar el concepto. Pero si tú dices, a mí me gusta 2 más 2, el Evangelio. El libro de Romanos es el lugar donde nosotros tenemos que ir. Entonces, prepárense para echarnos un viaje rápido al libro de Romanos. Abran sus Biblias en Romanos y ahora ciérrenlas. No se crean. Romanos 1:16, ahí en sus Biblias, por favor. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Es todo lo contrario, ¿verdad? Es un orgullo. Dice la Biblia, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al juarense. Mi versión dice así, un Sharpie, no se crean. La palabra griego significa todo aquel que no es judío. Nosotros no somos judíos, estamos en la categoría de griegos. Entonces, no es incorrecto decir primero los judíos. Claro, empezó en Israel, empezó en Jerusalén, empezó en el día de Pentecostés, pero después de la visión de Pedro, del lienzo mata y come, se extendió a todos y nos ha llegado a nosotros por la gracia de Dios. El apóstol Pablo empieza su proclamación de Romanos explicando y poniendo el tema sobre la mesa del Evangelio. Y si nosotros seguimos el libro de Romanos, el progreso del libro de Romanos, vamos a encontrar los cuatro ingredientes o las 4 proclamaciones correctas del Evangelio. Voy a empezar con la primera. Por favor, síganme. Voy a ser un poco repetitivo, pero vamos a ir ensamblando una cosa con la otra. Se van a dar cuenta de lo simple que es. Número 1, Pablo nos dice que debemos de rendir cuentas. ¿A quién debemos de rendir cuentas? Lo menciona. A Dios. Aparece en pantalla este concepto de Dios creador. En Romanos 1:18, solamente tienes que brincar un par de versículos adelante, encontramos este concepto. ¿Quieres poner aquí en pantalla? ¿Sí tenemos Dios creador? Ok. Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Observa las primeras palabras. Porque la ira ¿de quién? De Dios. Lo primero que hace el libro de Romanos es presentar la existencia de Dios. Lo que Romanos o Pablo nos está diciendo en primer orden es: existe Dios. No nos creamos a nosotros mismos. No somos un accidente cósmico como los proclamadores de la evolución dicen. No, simplemente existimos aquí y pues nomás ahí andamos. No, somos seres creados, y no solo creados, tenemos un propósito específico para nuestras vidas y estamos aquí
en el entendimiento que Dios existe, Dios está airado, vamos a ver exactamente por qué, pero entonces nosotros fuimos creados. Por consiguiente, tenemos a alguien a quien rendirle cuentas. No somos autónomos. En el huerto del Edén, Adán y Eva quisieron ser autónomos y las consecuencias las vemos en todo el sufrimiento y maldad que hay en el mundo. No somos autónomos, no podemos ser autónomos, no debemos de ser autónomos. Entonces, en la proclamación del Evangelio está este primer pilar: Dios creador. Número 2, Pablo nos dice que el problema es que nos hemos rebelado contra Dios. Vamos a poner el segundo pilar: Dios creador, hombre pecador. Una vez que tú entiendes que Dios existe, lo vimos hace un momento, al entender que Dios existe y tú le vas a rendir cuentas a Él, ¿quieren ponerme Dios creador y luego hombre pecador? ¿No están? Ok. Una vez que tú entiendes Dios existe, tú tienes que pasar al siguiente concepto, que eres tú lo creado y tú le vas a rendir cuentas. Miren lo que dice Romanos 1:23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Los humanos cambiaron la gloria de Dios. Adán y Eva están ahí. La serpiente les dice: con que Dios ha dicho que no pueden comer de todo fruto del huerto y de ese que está ahí. Y Eva dice, Dios dice que podemos comer de todos, pero si comemos de ese fruto moriremos. La serpiente le miente y le dice: no morirán. Todo aquello que te convenza del pecado, no está tan mal, es exactamente lo contrario, es una mentira. Pero entonces Eva escucha la idea, dices: ok, no voy a morir, voy a ser como Dios. Pues no está mal la idea. Ya no tengo que rendirle cuentas a Dios. Si yo tomo la posición de Dios, es decir, yo decido qué se hace en mi vida, no tengo que rendirle cuentas a nadie. Dijo José Alfredo Jiménez: mi gusto es... ¿y quién me lo quitará? Esa alabanza bien que la cantaron, no se hagan. Tomaron del fruto, sabemos las consecuencias. Cambiaron la gloria de Dios y el humano se la ha pasado buscando su propio Dios. Imágenes, cuadrúpedos, conceptos, uno mismo. Cuando tú estás leyendo el libro de Romanos, a partir de este momento, síganme por favor, Dios creador, hombre pecador. A partir de este momento, el libro de Romanos continúa una descripción detallada, encargándose de convencer a las personas de la pecaminosidad o del pecado del hombre. Pablo está durante el resto del 1, todo el 2, para la mitad del capítulo 3, Pablo ya culpó a todos de pecado. Antes de terminar el 3 ya dijo: todos son, mira, vamos a terminar temprano, todos somos pecadores. Observa el Romanos 3:9. Dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a juarenses que todos están bajo pecado. Escúchenme, esto es importante. Todos somos pecadores. No hay con que, es que yo estoy sufriendo esta enfermedad o mi abuelita está sufriendo y mi abuelita es inocente. Con todo respeto, aunque sea el 10 de mayo, tu abuelita no es inocente. Si hubiera un solo hombre sin pecado, todo el evangelio se desmorona y se derrumba, porque el evangelio nos dice que solamente hubo uno que no pecó. Y por eso se ofreció como el sacrificio perfecto, según lo vimos en la serie de Hebreos. Si alguien tiene la clave para llegar al cielo sin la necesidad de Jesucristo, se empieza a desmoronar el valor de la gracia y del sacrificio de Jesucristo. ¿Me logro explicar? ¿Para qué vino Jesús entonces? Esa persona nos hubiera podido enseñar a todos a seguir reglas, a cumplir cosas y a llegar al cielo sin la necesidad de la gracia y la obra redentora. Todos somos pecadores. Todos necesitamos de ese perdón.
Entonces, cuando nosotros entendemos estos dos puntos, ¿cuál es el primero? Acuérdenme. Eso, Dios creador. ¿Cuál es el segundo pilar? ¿Quiénes son pecadores? ¿Todos o algunos? Todos, ok. Estos dos puntos, Dios creador, le vamos a rendir cuentas y somos pecadores. Hasta este punto, no son buenas noticias. La palabra evangelio significa buenas noticias. Pero hasta este punto, estas no son buenas noticias. Esta proclamación nos está diciendo que vamos a enfrentar a un Dios airado, que Él es santo y nosotros pecadores, y le vamos a rendir cuentas a Él. Hasta este punto son malas noticias. Pero de esto se trata la proclamación del evangelio. De llevar primero al hombre a través de su conciencia de Dios y su entendimiento de su pecado. Porque si tú te brincas estos dos y brincas directo al evangelio del convencimiento, mira, ándale, repite esta oración y vas a ser salvo. Tú estás afectando la fórmula salvadora desde sus orígenes. Déjenme ver si les puedo ayudar con este ejemplo. Lo he mencionado antes y les va a ser familiar. Imagínate que tú te ganas un premio o resulta que eres bien amigo ahí de una celebridad. A mí me gusta poner el ejemplo de Luis Miguel, aunque ya está bien pasado de moda. Pero tú puedes poner Cristiano Ronaldo, Mbappé, Shakira, cualquier ídolo que ustedes sigan ahí, ¿verdad? No se crean, cualquier persona. Tú te ganaste un viaje en yate. Tú vas en este yate. Antes que esto, tus únicas experiencias en el mar eran cuando fuiste ahí a Puerto Escondido y ahí en la playa estaba un lanchero. Oiga, le doy una vuelta allá por la Peña de Cristo, una vuelta completa, un coco incluido, y va usted a ver los delfines y los atunes ahí abajo y lo traigo de vuelta. 100 pesos la vuelta. Y tú le somos 4, 3.50, 4.50 o no lo llevo, vámonos todos, suegra, súbete, vámonos. Pero ahora no, ahora estás en un yate. Estás ahí con champán, yo nunca lo he probado, pero se ve como que sabe a manzanita. Estás probando champán o manzanita, estás acá platicando. Luis Miguel te está platicando de sus experiencias. Oh, es que no ocupes a la noche. ¡Siga! Tú estás acá súper chidota, machín. Se escucha un helicóptero. Color naranja. Una cuerda. Baja un rescatista. Color naranja, casco blanco, bíceps, todo el asunto. Todos los aparatos que usa Batman los trae el rescatista aquí. Y les dice, vengo a rescatarlos. Tú le dices, vete de aquí. ¿Cómo que rescatarnos? Apenas estaban pasando a cantar Luismi y nos estás interrumpiendo. Son mis vacaciones. Antes que eso eran puras lanchas ahí con cocos. Ahorita tengo champán o sidrat mundet, yo no sé qué es, pero estás interrumpiendo mi vida. Estás interrumpiendo mis vacaciones. Pero luego el rescatista te explica, no, es que hay algo que ustedes no saben. Como están en la party, no están escuchando el radio, se avecina una gran tormenta, la tormenta perfecta. Un aire caliente se está uniendo con un aire frío y está hundiendo a todo barco, está destruyendo sus radares. Los helicópteros de rescatistas están siendo derribados. Somos el único helicóptero que logramos pasar esa tormenta. Y ustedes son el único barco al alcance que nosotros podemos rescatar. Solamente vengo yo y el piloto, y después de esto no va a haber ningún tipo de rescate para ustedes. ¡Ah! Sueltas a Luis Miguel y abrazas al rescatista. No te suelto, chiquitito, de aquí no te me vas. Porque la información del rescatista cambió todo el panorama. ¿Estamos de acuerdo? Si tú no llevas a las personas a través del entendimiento de Dios creador y su condición de pecador, tú estás interrumpiendo sus vidas. ¿Por qué yo debo de rendir mis finanzas ante un Dios si me acaban de hacer gerente en el área donde estoy? Amo a mi novia, mis hijos ya van avanzando, tengo mi carrito de la agencia.
¿Por qué tengo que rendir todo al Señor? ¿Por qué tengo que dejar los bailes si me encanta? La caguama me encanta. Estás interrumpiendo mi vida. Pero cuando tú llevas a las personas al entendimiento de que no son autónomos, no se hicieron a ellos mismos, Dios los hizo, que ellos van a rendir cuentas, que son pecadores según nos dice la Escritura, y que están en problemas, entonces cobra sentido el valor extraordinario que Jesús tiene y la proclamación que Jesús dice: arrepentíos, el reino de los cielos. Dios creador, hombre pecador, malas noticias, el reino de los cielos se ha acercado. Estas son las buenas noticias. ¿Hasta aquí vamos bien? Antes de brincar al tercer pilar, yo quiero decirles, por esta razón es tan importante el establecer la ley, es decir, entenderla y vivirla y saber que solamente a través de Jesús nosotros podemos vivir los 10 mandamientos. Cuando tú estudias los 10 mandamientos, te das cuenta que los vas a reprobar todos o la gran mayoría. Tú dices: no, yo nunca he matado a nadie. Pero Jesús dijo que si había odio en tu corazón, es como si hubieras matado a alguien. Eres culpable. Tú dices: no, yo nunca he cometido adulterio. Pero Jesús dice que si tú ves a una mujer y la codicias en tu corazón, o a un hombre, has cometido adulterio en tu corazón. Eres culpable. En alguno de los 10 o en los 10 mandamientos vamos a ser culpables. Observa el orden de la Biblia. ¿Cómo empieza la Biblia en Génesis? Dios, creador. Observa el orden de la Biblia. Hombre, pecador. Observa el orden de la Biblia. En Éxodo tenemos los 10 mandamientos antes de la presencia de Jesús el Salvador. Porque la ley es la herramienta que hace que el hombre entienda su culpabilidad. La ley es una regla que nos mide a todos y dices: todos nos quedamos chaparros ante esta medida. Y el Señor dio la ley por 3 razones importantes. Se las quiero decir, espero aparezcan aquí en pantalla. Dice: para que pudiéramos ver que hemos pecado. Segunda razón, para convencernos que estamos imposibilitados de alcanzar el estándar divino por nuestras propias obras. Número 3, Dios estableció la ley para llevarnos a la conclusión de que únicamente Cristo puede llevarnos a la paz con Dios. Los 10 mandamientos nos dicen de una manera mucho más clara: todos somos pecadores y nadie de nosotros podemos. A ver si lo puedo explicar con el propio libro de Romanos. Vamos a tener que poner una pausa en el versículo 3, brincarnos al capítulo 7, ahorita regresamos al 3. Romanos 7:21, ahí en sus Biblias. Miren la frustración de Pablo cuando no era cristiano. Dice así, que 7:21 de Romanos: así que queriendo hacer bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, en mi carne, que se rebela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Mira el versículo 24. Miserable de mí. Dice: ay, ¿por qué lo dices así? Porque tiene 2 signos de admiración. Si tuviera un signo de admiración, yo tendría que leerlo: miserable de mí. Pero tiene 2 signos de admiración, expresando la frustración de Pablo, decir: quiero dejar el pecado y no puedo. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Hasta este punto, Dios creador, hombre pecador, miserable de mí. Observa el siguiente punto, versículo 25. Gracias doy por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Bríncate al siguiente versículo, que es el 8:1, leo hasta el 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Les gusta este versículo? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Les voy a hacer una pregunta teológica, a ver si es cierto que los de Pan de Vida son bien chipocludos. Si la reprueban, vamos a cerrar la iglesia. Si la pasan, le vamos a seguir aunque no tengamos luz.
Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, la condenación es para los que no están en Cristo, ¿sí o no? Los que no están en Cristo, ¿están condenados? ¿Sí o no? Felicidades, siguen teniendo iglesia. ¿A qué están condenados? ¿Por qué están condenados? Entonces están en un problema, ¿verdad? Porque están en el yate de su vida y creen que todo va súper chido. Y tiene que haber un rescatista que vaya y les diga, están en problemas. Ahora entiendes por qué convencer a las personas no es una forma correcta. ¿Por qué decirles, repite esta oración después de mí? O Dios tiene un plan maravilloso para ti. Porque ahora entiendes por qué no funciona. Después del 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, yo no podía con los 10 mandamientos, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado a la carne. Ahora que nosotros por el Espíritu, por la fe, podemos recibir la ayuda de Dios, podemos estar por encima de los deseos de la carne, recibir el poder de decir no al pecado. Todo eso gracias a Jesucristo. Entonces estamos listos para poner el tercer pilar. Acuérdenme el primero porque se me olvida. El segundo. Y el tercero es Jesucristo, las buenas noticias. Número 3, Pablo nos dice que la solución de Dios para el pecado de la humanidad es la muerte sacrificial y resurrección de Jesucristo. Por eso la palabra evangelio significa buenas noticias. Regrésense al 3, estábamos en el 7, regresen al 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. En otras palabras, existe otra manera. Bueno, más bien no había ninguna manera y Jesús hizo la manera para que las personas no estén en condenación. Bríncate al 3:24, es muy clave este versículo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra redención significa comprar a alguien para darle libertad. Si tú entiendes la manera en cómo el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud, tú entiendes lo que significa la palabra redención. Es pagar un precio para que esta persona pueda ahora dejar de ser esclavo y ser libre. Y le menciona aquí la palabra justificación. Justificar o justificación es básicamente tener una posición correcta delante de Dios. Si tú eres hombre pecador, tú no tienes una posición correcta delante de Dios. Tú necesitas a alguien que te salve de esta situación. Jesucristo es nuestro Salvador. Su obra redentora, su obra en la cruz, en la cual yo creo que fue a mi favor, hace que entonces a través de Jesús yo reciba o me coloque en una posición correcta delante de Dios. Ojo, no por mis méritos, no porque hice muchas buenas obras, no porque soy súper cristiano, porque es Jesús quien lo hace todo, quien me da la fuerza, la gracia, el ímpetu, la convicción. Jesús es quien recibe todo el criterio. Es como si tú dijeras, aquí nadie se va a salvar si no es policía. Tú dices, yo nunca fui policía, pero te dan un uniforme de policía. Te lo regalaron. Te disfrazaste de policía y lograste pasar por las puertas. Nosotros no nos disfrazamos para engañar a Dios. Nosotros simplemente creemos y al creer nos revestimos de la sangre de Jesús. Y esa sangre dice, el pecado de Omar fue castigado en la cruz y Omar lo creyó. Por lo tanto, gracias a Jesús, Omar puede estar
justificado en una posición correcta delante de Dios. Entonces, ¿captamos redención y justificación? Sé que parezco maestro de universidad. A ver, jóvenes, va a venir en el examen. Ser hecho justo es simplemente que digan que ya no vas a ser castigado por tu pecado porque alguien más fue castigado en tu lugar. Sigue ahora el progreso de la proclamación del Evangelio. Existe un Dios creador. Somos hombres pecadores. Hasta aquí son malas noticias. Pero hay buenas noticias. Podemos ser justificados delante de Dios a través de Jesucristo. Ahora lo que nos falta resolver es el cuarto pilar. Una cosa es que alguien llega y te diga, ¿qué crees? En el Buen Fin, en una tienda, van a haber televisiones 4K, control remoto rosita. Yo quiero una de esas. Control remoto incluido a $1,000. ¿Cómo que 1,000? ¿Nuevas, usadas, robadas, calientes o no? Oferta del Buen Fin. ¿Dónde está esa tienda? ¿Cómo llego a ese lugar? ¿Qué día va a estar abierto? Una cosa es una gran noticia y otra cosa es tener al alcance esa buena noticia. ¿Estamos de acuerdo? Dios creador, hombre pecador, hay buenas noticias en Jesucristo. ¿Cómo obtengo este beneficio de la salvación? Número 4. Finalmente Pablo nos dice cómo podemos ser incluidos en esta salvación. Es decir, el cuarto pilar es la respuesta. Y la respuesta es en fe y arrepentimiento. Ojo, no vas a encontrar en todo el Nuevo Testamento. Básicamente estoy lanzando un desafío. No vas a encontrar en todo el Nuevo Testamento repite esta oración. No vas a encontrar de ninguno de los apóstoles dale el plan de salvación a alguien. Ni siquiera las palabras, un plan maravilloso para sus vidas. Pero lo que sí vas a encontrar en todo el Nuevo Testamento es la proclamación del Evangelio a través de los apóstoles y sus discípulos. Cree y serás salvo. Un etíope va leyendo las escrituras, se aparece Felipe y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dice, pues si no me explica, no, ¿quién me va a entender? Felipe le explica y le dice, ¿puedo ser bautizado? Felipe le dice, ¿ya hiciste la oración? No, Felipe no le dice eso. Felipe le dice, ¿crees? Sí, entonces bautízate. El que creyere y fuere bautizado. La proclamación del Evangelio tiene que ver con creer los primeros 3 pilares. Y cuando tú lo crees, lo que tú crees afecta lo que tú haces. Y entonces sí, quizás haces una proclamación pública. Observa Romanos 3, 22 al 24. Pero dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, etcétera. Por medio de la fe. Observa Romanos 4, 5. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Fíjate estas palabras. Su fe le es contada por justicia. Cuando tú crees, automáticamente estás en una posición correcta delante del Señor. Por esta razón, entender el Evangelio y proclamar el Evangelio es tan importante, porque la Biblia nos dice que convenzamos a las personas y eso tiene que quitarte los nervios en este año que estamos en el 1 más 1 igual a 2022. Tú no eres responsable de convertir a las personas. Tú eres un rescatista que les dices, estás en problemas, pero hay una solución. El Evangelio es una libre oferta, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Recuerdan ese pasaje? Continúen, por favor. De tal manera amó Dios al mundo. Tiempo fuera, deténganse ahí, por favor. Ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, todo aquel, libre oferta, en Él crea, salvación gratuitamente por fe. Aún si tú dices, yo quiero hacerlo a través de una oración, es correcto.
Pero no tienes que pujar ni nada, nomás cree. ¡Ay, Señor! No, 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 nada más cree. Y actúa en base a lo que crees. Es demasiado maravillosamente simple. Al que cree, su fe le es contada por justicia. Ojo con esto. Cuando una persona viene a la iglesia o viene a nosotros porque su matrimonio está destrozado y quiere ayuda, debemos de ayudarle. Pero ojo con esto. Debemos de ayudarle con el evangelio. Porque si nosotros brincamos a esa persona directamente de todo su conflicto matrimonial y le decimos, bueno, la Biblia dice en Efesios, casadas sujetas a sus maridos, maridos amar a vuestras esposas, y le damos todas las claves matrimoniales para arreglar su matrimonio, la verdad no va a durar mucho porque él va a querer vivir lo espiritual en su carne, no va a durar mucho. Pero si por alguna razón esta persona sigue los principios espirituales, son poderosos, y su matrimonio se arregla, el evangelio habrá sido un mensaje de salvación para su vida, o esta persona utilizó a Dios para arreglarle su vida. Piensa en un náufrago. A ver si te ayudo con otro ejemplo relacionado con el mar. Un náufrago está en su lancha, barbas largas, ropa andrajosa, labios partidos, todo quemado, está agonizando, y llega una lancha de rescatistas. ¡Órale, brother! Ahí te va para que te alivianes. Unos paquetes de comida, 4 o 5 botellas de agua, unos electrolitos. ¡Nos vemos! Y se va la lancha. Salvaron la vida de este hombre por unos 3 días más. Solucionaron temporalmente su principal necesidad. Pero este náufrago sigue estando perdido. ¿Estás de acuerdo conmigo? Si ayudamos a alguien en su matrimonio a través de principios y su matrimonio se arregla, esta persona está entendiendo incorrectamente el evangelio. El principio del evangelio y el objetivo del evangelio es salvar al náufrago de su muerte segura. El objetivo del evangelio es salvar a las personas de la muerte eterna segura, y a partir de la salvación podemos empezar una renovación y una restauración. Así es de que antes que ayudar a las personas en su matrimonio, ayúdalos en su primer necesidad, que es salvación. Cuando las personas sean salvas y hayan nacido de nuevo, no va a ser difícil tratar con su matrimonio. Entonces, ¿puedes darle consejos matrimoniales? Sí, pero no lo hagas sin llevarlo al entendimiento del evangelio. Mira, amigo, existe un Dios creador. Mira, la Biblia dice que eres pecador, por eso está tu matrimonio así. Y no puedes arreglar tu matrimonio mágicamente. Tú necesitas primero encontrar salvación, y cuando tengas un corazón nuevo, avanzar adelante. En el evangelio encontramos las 4 respuestas cruciales. Inciso C. ¿Quién nos hizo y a quién debemos de rendir cuentas? Creo que ustedes pueden ya responder esto. ¿A quién? Segunda pregunta, a ver si la pueden responder. ¿Cuál es nuestro problema o por qué estamos en aprietos? Porque somos pecadores. Yo sé que aparece en pantalla y están haciendo trampa. Número 3, ¿cuál es la solución a nuestro problema? Esas son buenas noticias. Número 4, ¿cómo puedo ser parte de esta salvación? ¿Qué decisión voy a tomar al respecto? ¿Cómo reacciono correctamente a la proclamación del evangelio? Fe y arrepentimiento. Vamos a profundizar en cada uno de estos 4 durante los siguientes domingos. Me voy a brincar 1 Corintios. Regreso a Romanos 1:16. Por eso Pablo está diciendo al principio de su libro, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué nos vamos a avergonzar del evangelio si es el poder de Dios para salvación? El evangelio es la proclamación de Jesús, que en él ha hecho accesible el reino de los cielos para nosotros, que en su muerte y en su resurrección nosotros podemos poner nuestra fe y entonces ser salvados
de una muerte eterna segura. Próximo domingo vamos a hablar sobre el primer pilar, Dios creador. Al final de esta serie, tú vas a tener un entendimiento del Evangelio que nunca antes habías tenido. Antes de irme, alguien ha escuchado todo este mensaje en este domingo y tú dices, yo quiero rendir mi vida a Cristo. Tú dices, yo creo, yo no quiero estar delante de Dios y estar en aprietos. Es una buena noticia saber que en Jesús y a través de la fe en Él yo puedo ser salvo. Yo quiero preguntar, ¿alguien aquí quiere rendir su vida a Cristo para salvación? Levanta bien en alto tu mano y dices, yo quiero rendir mi vida a Cristo para salvación. ¿Alguien aquí? ¿Vi su mano? ¿Se me figuró? Sí, veo una mano. ¿Alguien más? Muy bien. ¿Quién levantó la mano? Usted, ¿verdad? ¿Alguien que voluntariamente me ayude con esta mujer ahorita al final? ¿Quién me ayuda? Gaby, ¿tú me ayudas? Correcta proclamación del Evangelio, Gaby, ¿eh? Te vamos a estar supervisando. Al final le van a ayudar. Se va a aproximar una mujer. Si no hay nadie más que va a rendir su vida a Cristo, déjenme orar por ustedes. Señor, venimos delante de ti, dándote gracias porque estás viniendo a nuestras vidas a poner orden. Y pedimos, Padre, que sigas abriendo nuestro entendimiento para comprender el Evangelio, vivir el Evangelio y predicar el Evangelio, Señor. Lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Nos vemos próximo domingo. Dios los bendiga.